El sol de la tarde caía sobre la Ciudad de México, bañando las calles del centro histórico con un resplandor dorado. El aroma a tacos al pastor se mezclaba con el persistente ruido de los claxons, creando una sinfonía urbana tan característica de esta metrópolis. En la esquina de una concurrida avenida, donde los edificios coloniales se alzaban majestuosos, testigos silenciosos de siglos de historia, se desarrollaba una escena aparentemente común, pero que marcaría el inicio de una extraordinaria historia. Sentado en la acera, con la espalda apoyada contra la pared de un antiguo edificio de cantera, se encontraba un hombre cuyo aspecto contrastaba fuertemente con la bulliciosa vida a su alrededor. Vestía harapos desgastados y sucios, su barba desaliñada y enmarañada ocultaba gran parte de su rostro, y sus ojos, aunque de un azul profundo, parecían perdidos en un horizonte invisible. Entre sus manos callosas y aparentemente ásperas, sostenía un pequeño letrero de cartón que rezaba con letras temblorosas: «Ayuda, por favor. Que Dios se lo pague». Este hombre, cuya verdadera identidad permanecía oculta bajo capas de suciedad y engaño, no era otro que Alejandro Montero, uno de los empresarios más exitosos y enigmáticos de México. Su presencia en estas calles, disfrazado de indigente, era el resultado de una crisis existencial que lo había llevado a cuestionar el valor de su riqueza y el significado de su vida. A pocos metros de donde Alejandro interpretaba su papel de mendigo, se encontraba María, una joven de no más de 25 años, cuya belleza radiante contrastaba con la simplicidad de su vestimenta. Con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro, María tendía su pequeño puesto de flores, un carrito colorido repleto de rosas, claveles, girasoles y otras flores típicas de la región. Sus manos, delicadas pero marcadas por el trabajo duro, arreglaban los ramos con un cuidado casi reverencial. María había notado al mendigo desde hacía varios días. Cada mañana, al llegar a su puesto, lo veía ya sentado en el mismo lugar, con la mirada perdida y el letrero entre las manos. Algo en él había despertado su curiosidad. Quizás era la manera en que sus ojos, a pesar de su apariencia desaliñada, brillaban con una inteligencia que parecía fuera de lugar en alguien en su situación. Ese día, impulsada por un sentimiento que no podía explicar, María decidió acercarse. Tomó una de las rosas más hermosas de su carrito, una de un rojo intenso que parecía capturar la esencia misma del amor, y caminó hacia el hombre. Alejandro, sumido en sus pensamientos, no notó la aproximación de María hasta que ella estuvo frente a él. Levantó la mirada, sorprendido por la presencia de esta joven que lo observaba con una mezcla de compasión y curiosidad. «María, señor, tome esta flor. A veces, un poco de belleza puede alegrar hasta el día más oscuro». Su voz era suave, melodiosa, con ese acento característico del español mexicano que Alejandro siempre había encontrado encantador. Por un momento, olvidó su papel y se quedó mirándola, cautivado por la genuina bondad que emanaba de sus ojos. Alejandro, recordando rápidamente su personaje: «Gracias, niña. Tu amabilidad vale más que cualquier moneda. Que Dios te bendiga». Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, algo especial nació entre ellos. María sintió una extraña conexión con este aparente vagabundo, una sensación de familiaridad que no podía explicar. Por su parte, Alejandro se sorprendió al descubrir una pureza y una bondad que creía perdidas en el mundo de los negocios al que estaba acostumbrado. «María», sonriendo, «me llamo María. Vendo flores aquí en la esquina. Si necesita algo, no dude en pedírmelo». Alejandro, con voz ronca: «Gracias, María. Yo soy Roberto. Tu bondad no será olvidada». María asintió, aún sonriendo, y regresó a su puesto de flores. Durante el resto de la tarde, no pudo evitar lanzar miradas ocasionales hacia Roberto. Había algo en él, en la manera en que sostenía la rosa, en cómo sus ojos parecían perderse en sus pétalos, que la intrigaba profundamente. Mientras tanto, Alejandro luchaba con una tormenta interior. El gesto de María había tocado algo profundo en él, despertando emociones que creía dormidas. Se preguntaba cómo una simple vendedora de flores podía mostrar más humanidad y compasión que muchos de los millonarios con los que solía codearse. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios,
pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, María empezó a recoger su puesto. Alejandro la observaba disimuladamente, admirando la gracia con la que se movía, la delicadeza con la que trataba cada flor. Antes de irse, María se acercó una vez más a Alejandro. María, Roberto, está anocheciendo. ¿Tiene dónde pasar la noche? Alejandro, conmovido por su preocupación, asintió lentamente. Alejandro, no te preocupes por mí, María. Estaré bien. Gracias por tu amabilidad. María dudó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se despidió con una sonrisa y se alejó, perdiéndose entre la multitud que abarrotaba las calles al caer la noche. Alejandro permaneció sentado un rato más, sosteniendo la rosa y reflexionando sobre los eventos del día. Cuando estuvo seguro de que nadie lo observaba, se levantó con una agilidad que contradecía su apariencia de mendigo y se dirigió hacia un callejón cercano. En la penumbra del callejón, Alejandro sacó un teléfono móvil de última generación de entre sus ropas andrajosas. Alejandro, hablando por teléfono. Carlos, ven a recogerme. Estoy en el lugar de siempre. Minutos después, un lujoso auto negro con vidrios polarizados se detuvo en la entrada del callejón. Alejandro, tras asegurarse de que nadie lo veía, subió rápidamente al vehículo. Ya en el interior del auto, Carlos, su asistente personal, lo miró con una mezcla de preocupación y desaprobación. Carlos, señor Montero, ¿está seguro de que quiere continuar con esto? Cada día que pasa, el riesgo de que lo descubran aumenta. Alejandro, mirando por la ventana las calles que dejaban atrás, respondió con voz pensativa. Alejandro, hoy fue diferente, Carlos. Conocía a alguien especial. Carlos alzó una ceja, intrigado por el tono de su jefe. Carlos, ¿alguien especial? Señor, recuerde que todo esto es solo un experimento. No puede involucrarse emocionalmente. Alejandro se quedó en silencio, contemplando la rosa que aún sostenía en su mano. Por primera vez desde que había iniciado este extraño experimento social, sentía que había encontrado algo auténtico, algo real. Mientras el auto se alejaba del centro histórico hacia los lujosos barrios de Polanco, Alejandro no podía dejar de pensar en María, en su sonrisa cálida y en la bondad de su gesto. Se preguntaba si volvería a verla, si tendría el valor de continuar con esta farsa sabiendo que podría lastimarla. El capítulo termina con el auto de Alejandro perdiéndose en la noche de la Ciudad de México, mientras en su mente resonaban las palabras de María y en su corazón se libraba una batalla entre la verdad y el engaño, entre el deseo de conexión real y el miedo a las consecuencias de sus acciones. La rosa, símbolo de este encuentro fortuito, descansaba en el asiento junto a él, un recordatorio tangible de que a veces, en los lugares más inesperados y bajo las circunstancias más extrañas, el destino tiene una forma peculiar de entrelazar las vidas de las personas, preparando el escenario para una historia que apenas comienza a desarrollarse. El amanecer se filtraba por los enormes ventanales de la lujosa penthouse de Alejandro Montero, ubicada en uno de los rascacielos más exclusivos de Polanco. La vista panorámica de la Ciudad de México se extendía ante sus ojos, una metrópolis que despertaba lentamente, ajena a los conflictos internos de uno de sus ciudadanos más acaudalados. Alejandro se encontraba de pie frente al espejo de cuerpo entero en su vestidor, un espacio más grande que muchos apartamentos en la ciudad. Con movimientos metódicos, casi rituales, comenzó a transformarse. Se colocó una peluca desaliñada, aplicó maquillaje para simular una tez curtida por el sol y la intemperie, y vistió las ropas andrajosas que había usado el día anterior. Mientras se miraba en el espejo, el contraste entre su verdadera identidad y su alter ego Roberto era impactante. Por un lado, Alejandro Montero, el empresario exitoso, millonario a los 35 años, codiciado por las revistas de sociedad. Por el otro, Roberto, el mendigo de ojos tristes que pasaba desapercibido en las calles del centro histórico. Carlos, su asistente personal y quizás la única persona que conocía la verdad detrás de este extraño experimento, entró en el vestidor. Su expresión denotaba una mezcla de preocupación y desaprobación. Carlos, señor Montero, el consejo directivo ha convocado una reunión de emergencia para esta tarde.
Las acciones de la empresa han caído un 2% desde que comenzó con esto. Alejandro, sin dejar de ajustar su disfraz, respondió con un tono que mezclaba irritación y desinterés. Alejandro, cancela la reunión, Carlos. Diles que estoy en un retiro de meditación o lo que sea. No pueden tomar decisiones importantes sin mí de todos modos. Carlos suspiró, frustrado pero resignado. Conocía a Alejandro desde hace años y sabía lo terco que podía ser cuando se le metía una idea en la cabeza. Carlos, señor, con todo respeto, ¿está seguro de que quiere continuar con esto? Podría ser peligroso. Si alguien lo reconoce. Alejandro se giró para enfrentar a su asistente, sus ojos brillando con una determinación que Carlos conocía bien. Alejandro, necesito entender, Carlos. Entender cómo vive la gente real, cómo aman, cómo sobreviven. Toda mi vida he estado rodeado de lujos y falsedades. Por primera vez, siento que estoy viendo el mundo tal como es. Carlos asintió, sabiendo que no podría disuadir a su jefe. Mientras Alejandro terminaba de prepararse, el asistente no pudo evitar pensar en los eventos que habían llevado a esta situación. Hacía apenas un mes, Alejandro había regresado de un viaje de negocios completamente cambiado. Hablaba de la falta de propósito en su vida, de la superficialidad del mundo empresarial. Y así, de la noche a la mañana, había decidido emprender este peligroso experimento social. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en Iztapalapa, María se preparaba para iniciar su día. El espacio, aunque modesto, estaba impregnado de calidez y amor. Fotos familiares adornaban las paredes, y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Lucía, la hermana menor de María, observaba cómo su hermana contaba cuidadosamente el dinero ganado el día anterior. Lucía, ¿cómo te fue ayer, Mari? Te vi hablando con ese mendigo de nuevo. María, con una sonrisa enigmática, respondió mientras guardaba los billetes en un pequeño sobre. María, bien, pero, hay algo en ese hombre, Lucy. Algo en sus ojos. No puedo explicarlo, pero siento que hay más en él de lo que se ve a simple vista. Lucía frunció el ceño, preocupada por su hermana. Desde la muerte de sus padres en un accidente automovilístico hace 2 años, María había asumido la responsabilidad de mantener a flote su pequeña familia. Lucía temía que la bondad de su hermana pudiera ponerla en peligro. Lucía, ten cuidado, Mari. No todos en la calle tienen buenas intenciones. María asintió, agradeciendo silenciosamente la preocupación de su hermana. Mientras terminaba de prepararse para salir, no podía dejar de pensar en Roberto. Había algo en su mirada, una profundidad y una inteligencia que parecían fuera de lugar en alguien en su situación. Se prometió a sí misma estar más atenta hoy, tratar de descubrir más sobre este misterioso hombre. De vuelta en Polanco, Alejandro salía de su edificio por la puerta de servicio, completamente transformado en Roberto. El contraste entre el lujo que dejaba atrás y el papel que estaba a punto de interpretar era abrumador. Caminó varias cuadras antes de tomar el metro, mezclándose con la multitud de trabajadores que iniciaban su jornada. En el vagón del metro, Alejandro observaba a las personas a su alrededor con una nueva perspectiva. Veía el cansancio en sus rostros, pero también la determinación. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre preocupaciones cotidianas, tan diferentes a las que solía escuchar en las salas de juntas. Por primera vez en su vida, se sentía conectado con la realidad de la ciudad que siempre había visto desde lo alto de su torre de cristal. Al llegar al centro histórico, Alejandro se dirigió al lugar donde había estado sentado los días anteriores. Su corazón dio un vuelco cuando, a lo lejos, vio a María llegando a su puesto de flores. La joven, con su sonrisa radiante, comenzaba a arreglar sus flores, saludando amablemente a los transeúntes. Alejandro tomó su lugar en la acera, sosteniendo el ya familiar letrero. No pasó mucho tiempo antes de que María se acercara, llevando consigo un pequeño paquete. María, buenos días, Roberto. Le traje algo de desayunar. No es mucho, pero espero que le ayude a empezar bien el día. Alejandro, conmovido por el gesto, tomó el paquete con manos temblorosas. Dentro había un sándwich y una manzana. Alejandro, con voz ronca, gracias,
María. Tu bondad, no sé cómo agradecerte. María se sentó junto a él en la acera, ignorando las miradas curiosas de algunos pasantes. María, no es nada, Roberto. Todos merecemos un poco de amabilidad, ¿no cree? Dígame, si no es mucha indiscreción, ¿cómo terminó en las calles? Alejandro, preparado para esta pregunta, comenzó a relatar una historia que había ensayado cuidadosamente. Habló de una vida privilegiada que había perdido debido a malas decisiones y adicciones, de una familia que lo había abandonado, de la soledad y la lucha diaria por sobrevivir. Mientras hablaba, se sorprendió a sí mismo mezclando elementos de verdad en su narrativa ficticia, revelando partes de su verdadero ser que nunca antes había compartido con nadie. María escuchaba atentamente, sus ojos llenos de compasión y algo más, admiración. La historia de Roberto, aunque triste, revelaba una fortaleza y una resiliencia que la joven encontraba inspiradoras. María, Roberto, su historia, me hace darme cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Pero también de lo fuertes que podemos ser. Usted ha pasado por tanto y aún así, veo bondad en sus ojos. Alejandro, sintiéndose cada vez más culpable por su engaño, pero también inexplicablemente atraído hacia María, respondió con voz suave. Alejandro, a veces, María, encontramos luz en los lugares más oscuros. Tu amabilidad me recuerda que aún hay bondad en este mundo. Mientras conversaban, el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse a su alrededor. Por unos momentos, eran solo ellos dos, compartiendo un espacio de honestidad y conexión que trascendía las barreras sociales y las mentiras que los separaban. El día transcurrió con una serie de interacciones similares. María, entre cliente y cliente, se acercaba a Roberto para charlar brevemente. Alejandro, por su parte, observaba la vida en la calle con nuevos ojos, notando detalles que antes habría pasado por alto, la lucha diaria de los vendedores ambulantes, la solidaridad entre las personas sin hogar. La indiferencia de muchos transeúntes apresurados. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Alejandro se preparaba para partir. María se acercó una última vez, llevando consigo una pequeña bolsa. María, Roberto, tome esto. Son algunas sobras de mi almuerzo y un par de flores que no pude vender. Tal vez puedan alegrar un poco su noche. Alejandro tomó la bolsa, su corazón dividido entre la gratitud y la culpa. Alejandro, María, tu bondad, no sé cómo podré pagártela algún día. María sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro y pareció hacer brillar sus ojos. María, no necesita pagarme nada, Roberto. Solo prométame que no perderá la esperanza. La vida puede cambiar en un instante, para bien o para mal. Quién sabe, tal vez mañana sea el día en que todo mejore para usted. Con estas palabras, María se despidió y se alejó, dejando a Alejandro sumido en sus pensamientos. Cuando estuvo seguro de que nadie lo observaba, se levantó y se dirigió hacia el callejón donde Carlos lo recogería. En el auto de regreso a Polanco, Alejandro permaneció en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Carlos, notando la expresión pensativa de su jefe, decidió romper el silencio. «Carlos, señor, ¿está todo bien? Parece diferente». Alejandro, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban rápidamente, respondió con voz queda. «Alejandro, Carlos, creo que estoy en problemas. Creo que me estoy enamorando». Carlos, alarmado, miró a su jefe a través del espejo retrovisor. «Carlos, señor Montero, debe tener cuidado. Este juego que está jugando, alguien podría salir lastimado». Alejandro asintió lentamente, consciente de la verdad en las palabras de Carlos. Mientras el auto se adentraba en las calles iluminadas de Polanco, Alejandro se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un lado, su vida de lujos y poder, una vida que ahora le parecía vacía y sin sentido. Por otro, la posibilidad de algo real, algo auténtico, encarnado en la bondad y la luz de María. El capítulo concluye con Alejandro de pie en su penthouse, sosteniendo las flores que María le había dado. Mientras contemplaba la ciudad que se extendía bajo sus pies, se preguntaba cómo podría reconciliar estos dos mundos tan diferentes.
¿Cómo podría ser fiel a esta nueva versión de sí mismo que estaba descubriendo, sin destruir todo lo que había construido? Y más importante aún, ¿cómo podría ser honesto con María sin perderla para siempre? El sol apenas asomaba entre los imponentes edificios del centro histórico de la Ciudad de México cuando María llegaba a su puesto de flores. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a pan recién horneado de las panaderías cercanas, mezclándose con el perfume de las rosas y claveles que la joven comenzaba a arreglar cuidadosamente. Con un nudo de anticipación en el estómago, María miró hacia el lugar donde Roberto solía sentarse. Para su sorpresa y deleite, el hombre ya estaba allí, su figura encorvada casi invisible contra la pared del edificio. Sin pensarlo dos veces, María tomó un pequeño termo con café que había preparado en casa y se acercó a él. María, buenos días, Roberto. ¿Gusta un café? No es mucho, pero calienta el alma en estas mañanas frescas. Alejandro, interpretando su papel de Roberto, levantó la mirada. Sus ojos, a pesar del maquillaje que simulaba ojeras y cansancio, brillaron al ver a María. Alejandro, con voz ronca: eres un ángel, niña. Dime, ¿cómo te llamas? Creo que nunca te lo he preguntado formalmente. María sonrió, sorprendida de que después de varios días de interacciones, nunca hubieran intercambiado nombres propiamente. María, señor. Me llamo María Sánchez. ¿Y usted? ¿Tiene un apellido que acompaña a Roberto? Alejandro dudó por un momento. No había pensado en un apellido para su alter ego. Alejandro, dudando yo, me llamo Roberto. Roberto Vega. María asintió, sentándose junto a él en la acera y ofreciéndole una taza de café humeante. Por unos minutos, compartieron un silencio cómodo, observando cómo la ciudad despertaba a su alrededor. Trabajadores apresurados pasaban junto a ellos, algunos lanzando miradas curiosas a la extraña pareja, una joven hermosa sentada junto a un aparente indigente. María, Roberto, ¿puedo preguntarle algo? Ayer me contó un poco sobre su pasado, pero hay algo que no entiendo. Usted habla de una manera diferente. Se nota que es educado. ¿Cómo es que alguien como usted terminó en las calles? Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La perspicacia de María lo había tomado por sorpresa. Rápidamente, trató de elaborar una respuesta que sonara convincente. Alejandro, María, la vida da muchas vueltas. Yo fui profesor universitario, ¿sabes? Enseñaba literatura en la UNAM. Pero el alcohol y las malas decisiones me llevaron a perderlo todo. Es sorprendente cómo puedes caer desde lo más alto hasta lo más bajo. María escuchaba atentamente, sus ojos llenos de compasión y algo más, admiración. María, debe haber sido difícil, Roberto. Pero sabe, creo que aún hay mucho de ese profesor en usted. Lo veo en sus ojos, en la forma en que habla. Quizás no todo está perdido. Alejandro sintió una punzada de culpa ante la sinceridad y esperanza en las palabras de María. Cada mentira que decía parecía cavar un pozo más profundo, alejándolo de la posibilidad de una conexión genuina con esta mujer extraordinaria. Así comenzó una rutina. Cada mañana, María y Roberto compartían unos minutos de conversación. Alejandro, bajo su disfraz, se maravillaba con la fortaleza y optimismo de María, mientras ella se sentía cada vez más intrigada por este hombre que, a pesar de su apariencia, hablaba con una sabiduría y profundidad inusuales. Un día, mientras charlaban, María notó algo peculiar en las manos de Roberto. María, Roberto, sus manos, no parecen las de alguien que vive en la calle. Están cuidadas. Alejandro, sorprendido por la observación, trató de ocultar sus manos, maldiciendo internamente por no haber pensado en ese detalle. Alejandro, nervioso: es que, encontré trabajo temporal en una lavandería. El agua y el jabón, ya sabes. María asintió, aunque una sombra de duda cruzó por su rostro. Algo no cuadraba en la historia de Roberto, pero no podía precisar qué era exactamente. Mientras tanto, en las oficinas de Empresas Montero, Carlos lidiaba con las consecuencias de la ausencia de Alejandro.
Los socios estaban inquietos, las acciones fluctuaban y los rumores comenzaban a circular. Socio 1, Carlos, ¿dónde está Alejandro? Llevamos semanas sin verlo. La empresa necesita liderazgo. Carlos, manteniendo una fachada de calma, respondió con cuidado. Carlos, el señor Montero está en un retiro espiritual. Necesitaba tiempo para reflexionar y planear el futuro de la empresa. Les aseguro que volverá pronto con ideas innovadoras. Pero internamente, Carlos estaba preocupado. Cada día que pasaba, el comportamiento de Alejandro se volvía más errático. Lo veía llegar cada noche, sus ojos brillantes de una manera que no había visto en años, hablando incesantemente sobre María y las personas que conocía en las calles. Una noche, mientras Alejandro se quitaba el maquillaje en su lujoso baño, Carlos decidió confrontarlo. Carlos, señor, esto se está saliendo de control. La junta directiva está haciendo preguntas. No pueden tomar decisiones importantes sin su presencia. Alejandro, mirando su reflejo en el espejo, una mezcla extraña entre el empresario millonario y el mendigo, respondió con una voz distante. Alejandro, que esperen, Carlos. Hay cosas más importantes que el dinero. ¿Sabes lo que vi hoy? Vi a un hombre compartir su único sándwich con un perro callejero. Eso es humanidad, Carlos. Eso es lo que importa. Carlos, frustrado, salió del baño murmurando para sí mismo. Carlos, esto se está saliendo de control. Tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Iztapalapa, María compartía sus experiencias del día con su hermana Lucía. La joven enfermera escuchaba con una mezcla de preocupación y escepticismo. Lucía, Mari, ¿por qué pasas tanto tiempo con ese mendigo? No me da buena espina. ¿Y si es peligroso? María, sentada en la pequeña mesa de la cocina, jugaba distraídamente con una flor mientras respondía. María, no lo juzgues, Lucy. Hay algo especial en él, lo puedo sentir. Es diferente. Habla de literatura y arte como si hubiera vivido en museos. Y sus ojos, hay una tristeza en ellos, pero también una bondad que no puedo explicar. Lucía suspiró, preocupada por su hermana. Desde la muerte de sus padres, María había asumido la responsabilidad de cuidar de ambas, trabajando incansablemente y sacrificando sus propios sueños. Lucía temía que esta fascinación con el misterioso Roberto fuera una forma de escapar de la dura realidad de sus vidas. Lucía, solo ten cuidado, ¿sí? No sabemos nada de este hombre. Prométeme que no harás nada imprudente. María sintió, aunque en su corazón sabía que ya era demasiado tarde. Algo había despertado en ella, una chispa de emoción y misterio que hacía años no sentía. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que se volvía cada vez más peligrosa para Alejandro. Cada mañana, se sumergía más profundamente en su papel de Roberto, anhelando los momentos que compartía con María. Cada tarde, regresaba a su vida de lujos, sintiéndose cada vez más desconectado de ese mundo que una vez consideró importante. Una tarde, mientras María arreglaba sus flores, notó algo inusual. Un hombre de traje, que parecía fuera de lugar en esa parte de la ciudad, observaba atentamente a Roberto. El hombre tomaba notas en un pequeño cuaderno y ocasionalmente hacía fotos con su teléfono. Intrigada y un poco alarmada, María se acercó a Roberto para advertirle. María, Roberto, no quiero alarmarlo, pero hay un hombre que lo está observando. Lleva un rato ahí y parece estar tomando notas. Alejandro, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda, miró disimuladamente en la dirección que María indicaba. Con horror, reconoció al hombre, era uno de los investigadores privados que su empresa solía contratar para asuntos delicados. Alejandro, tratando de mantener la calma, no te preocupes, María. Probablemente solo es alguien curioso. Hay mucha gente extraña en las calles, ¿no crees? Pero internamente, Alejandro estaba en pánico. ¿Había Carlos contratado a un investigador para seguirlo? ¿Estaba su elaborado engaño a punto de ser descubierto? El día transcurrió con una tensión palpable. Alejandro se debatía entre mantener su personaje y huir para proteger su secreto. María,
por su parte, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Al caer la noche, cuando María se preparaba para irse, se acercó una última vez a Roberto. María, Roberto, sé que tal vez no es mi lugar decir esto, pero, si está en algún tipo de problema, quiero que sepa que puede contar conmigo. No sé qué está pasando, pero siento que hay más en su historia de lo que me ha contado. Alejandro, conmovido por la sinceridad y preocupación de María, sintió que su corazón se desgarraba. Quería contarle todo, revelar su verdadera identidad, explicar por qué había iniciado este loco experimento. Pero el miedo a perderla, a destruir la conexión genuina que habían formado, lo detuvo. Alejandro, María, eres más bondadosa de lo que merezco. Hay cosas de mi pasado, de mi presente, que no puedo explicar ahora. Pero quiero que sepas que cada momento contigo, cada conversación, ha sido lo más real que he experimentado en años. María, sorprendida por la intensidad en las palabras de Roberto, asintió lentamente. Había tanto que quería preguntar, tanto que no entendía, pero algo en la mirada del hombre le dijo que este no era el momento. María, está bien, Roberto. Solo, cuídese, ¿sí? Y recuerde, no está solo. Pase lo que pase, tiene una amiga en mí. Con estas palabras, María se despidió, dejando a Alejandro sumido en un torbellino de emociones. Cuando estuvo seguro de que nadie lo observaba, se levantó y se dirigió rápidamente hacia el callejón donde Carlos lo recogería. En el auto, Alejandro confrontó a su asistente. Alejandro, Carlos, ¿contrataste a un investigador para seguirme? Carlos, sorprendido por la pregunta directa, dudó antes de responder. Carlos, señor, estaba preocupado. Su comportamiento, las ausencias prolongadas. La junta directiva está haciendo preguntas. Tenía que asegurarme de que estuviera bien. Alejandro, furioso pero también consciente de que su comportamiento había provocado esta situación, respondió con voz tensa. Alejandro, despide al investigador. Ahora. Y Carlos, si vuelves a hacer algo así sin mi consentimiento, buscaré un nuevo asistente. ¿Entendido? Carlos asintió, pero la preocupación en su rostro era evidente. Sabía que estaban caminando por una línea muy delgada, y temía que todo estuviera a punto de desmoronarse. El capítulo concluye con Alejandro de pie en el balcón de su penthouse, observando las luces de la ciudad. En su mano sostiene la flor que María le había regalado esa mañana. Su mente es un caos de pensamientos contradictorios, el deseo de continuar con su experimento, el miedo a ser descubierto, y sobre todo, el creciente afecto que sentía por María. Mientras la noche envuelve la Ciudad de México, Alejandro se da cuenta de que está en una encrucijada. Cada día que pasa, la mentira se vuelve más grande, más peligrosa. Pero al mismo tiempo, cada día se siente más vivo, más conectado con el mundo real y con sus propios sentimientos. La pregunta que resuena en su mente mientras contempla la ciudad es, ¿cuánto tiempo más podrá mantener esta doble vida antes de que todo explote? Y cuando lo haga, ¿qué quedará de Alejandro Montero, el millonario, y de Roberto Vega, el mendigo? Más importante aún, ¿podrá María perdonar su engaño cuando la verdad salga a la luz? Con estas preguntas sin respuesta, Alejandro se prepara para otra noche de sueño inquieto, consciente de que cada día que pasa, se acerca más al momento de la verdad, un momento que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El sol de la tarde caía sobre la Ciudad de México, bañando las calles del centro histórico con un resplandor dorado. La relación entre María y Roberto había florecido con cada encuentro, transformándose en algo que ninguno de los dos había anticipado. En esta tarde particularmente cálida, ambos compartían un momento de intimidad emocional en el pequeño parque cercano al puesto de flores de María. María, sentada en una banca desgastada junto a Roberto, observaba a los niños jugar en los columpios cercanos. Su rostro reflejaba una mezcla de nostalgia y anhelo. María, Roberto, ¿alguna vez has sentido que perteneces a otro lugar? A veces miro a mi alrededor y siento que debería estar en otro sitio, viviendo otra vida. Alejandro, aún en su disfraz de mendigo, sintió que su corazón se aceleraba.
Las palabras de María resonaban profundamente en él, reflejando sus propios sentimientos de desplazamiento y búsqueda de identidad. Alejandro, disfrazado todos los días, María. Pero últimamente, siento que mi lugar está aquí, contigo. Sus manos se rozaron levemente, y por un momento, el mundo pareció detenerse. La electricidad de ese simple contacto fue abrumadora para ambos. María miró a Roberto a los ojos, buscando en ellos una verdad que sentía que aún se le escapaba. María, Roberto, hay tanto misterio en ti. A veces siento que te conozco mejor que a nadie, y otras veces, es como si fueras un completo extraño. La culpa carcomía a Alejandro. Cada día que pasaba, la mentira se volvía más pesada, más difícil de mantener. Decidió que era momento de revelar, al menos, parte de la verdad. Alejandro, María, hay algo que debo confesarte. No siempre fui así. Tuve una vida diferente, una vida que dejé atrás. María se enderezó, sorprendida por esta repentina revelación. Sus ojos se llenaron de curiosidad y una pizca de aprensión. María, sorprendida, ¿qué quieres decir? Alejandro tomó una respiración profunda, preparándose para compartir una versión editada de su historia. Alejandro, vengo de una familia adinerada. Crecí rodeado de lujos, con todas las oportunidades que el dinero puede comprar. Estudié en las mejores escuelas, viajé por el mundo. Pero todo eso tenía un precio. María escuchaba atentamente, sus ojos fijos en el rostro de Roberto, tratando de reconciliar esta nueva información con el hombre que creía conocer. Alejandro, continuando, el dinero, María, puede ser una maldición disfrazada de bendición. Mi familia estaba obsesionada con el estatus, con mantener las apariencias. Yo era solo otra pieza en su juego de poder y prestigio. María, pero, ¿cómo terminaste aquí? ¿Qué pasó? Alejandro cerró los ojos por un momento, recordando la verdadera razón de su experimento social, pero decidió continuar con la versión modificada de su historia. Alejandro, me rebelé. Un día, simplemente no pude soportarlo más. La superficialidad, la falta de propósito. Lo dejé todo. Caminé fuera de esa vida con solo la ropa que llevaba puesta. María, conmovida por esta revelación parcial, sintió que su conexión con Roberto se fortalecía. Tomó su mano, ignorando la suciedad y el desgaste aparente. María, Roberto, eso debió requerir mucho valor. Dejar todo atrás, empezar de cero. Alejandro asintió, sintiéndose a la vez aliviado por compartir parte de su verdad y culpable por las mentiras que aún mantenía. Alejandro, no fue fácil, María. Hubo días en que me arrepentí, en que quise volver corriendo a esa vida de comodidades. Pero entonces te conocí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba donde debía estar. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Sin pensarlo, se inclinó y besó suavemente la mejilla de Roberto. Fue un gesto tierno, lleno de compasión y algo más, algo que ambos estaban empezando a reconocer como amor. María, gracias por confiar en mí, Roberto. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí para ti. Mientras este momento íntimo se desarrollaba en el parque, al otro lado de la ciudad, en las oficinas de Empresas Montero, la situación era muy diferente. Carlos, el fiel asistente de Alejandro, se encontraba en una reunión tensa con la junta directiva. Miembro de la junta, Carlos, esto es inaceptable. Alejandro ha estado ausente durante semanas. Las acciones están cayendo, los inversionistas están nerviosos. Necesitamos respuestas. Carlos, sudando bajo la presión, intentaba mantener la calma. Carlos, les aseguro que el señor Montero está trabajando en una nueva estrategia revolucionaria para la empresa. Necesita este tiempo de reflexión para... Pero fue interrumpido por otro miembro de la junta, claramente escéptico. ¿Otro miembro, reflexión? Esto no es un retiro espiritual, Carlos. Es una empresa multimillonaria. Si Alejandro no aparece en la próxima semana, tendremos que tomar medidas drásticas. Carlos asintió, consciente de que el tiempo se agotaba.
Salió de la reunión con la mente en caos, sabiendo que tenía que hacer algo drástico para proteger a Alejandro y a la empresa. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Llamó al investigador privado que había contratado previamente. Carlos, necesito que intensifique la vigilancia. Fotos, videos, todo lo que pueda conseguir. Y quiero un informe detallado de cada movimiento de Alejandro, especialmente de esa mujer con la que ha estado pasando tiempo. El investigador asintió, prometiendo resultados rápidos. Carlos colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de culpa y determinación. Sabía que estaba traicionando la confianza de Alejandro, pero se convenció a sí mismo de que era por el bien de todos. Mientras tanto, de vuelta en el parque, Alejandro y María continuaban su conversación, ajenos a las maquinaciones que se desarrollaban a su alrededor. María, Roberto, ¿has pensado en retomar tu antigua vida? No para volver a como era antes, sino para usar tus recursos, tu educación, para hacer el bien. Alejandro se quedó pensativo. La pregunta de María tocaba el núcleo de su dilema actual. Alejandro, a veces lo pienso, María. Pero tengo miedo. Miedo de perder esta perspectiva, esta conexión con la realidad que he encontrado aquí. Miedo de perder esto que tenemos. María apretó su mano, ofreciendo consuelo silencioso. María, entiendo tu miedo, Roberto. Pero piensa en todo el bien que podrías hacer. No tienes que perder tu esencia, lo que has aprendido aquí. Podría ser un puente entre esos dos mundos. Las palabras de María resonaron profundamente en Alejandro. Por primera vez, comenzó a vislumbrar una manera de reconciliar sus dos vidas, una forma de ser fiel a sí mismo y a lo que había descubierto en las calles, mientras utilizaba sus recursos para marcar una diferencia real. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Alejandro tomó una decisión. Sabía que era hora de revelar toda la verdad a María, sin importar las consecuencias. Alejandro, María, hay algo más que necesito decirte. Algo importante. Yo. Pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por el sonido de una cámara. Ambos se giraron para ver a un hombre con una cámara profesional a unos metros de distancia, tomando fotos rápidamente antes de darse a la fuga. María, alarmada, ¿qué fue eso? ¿Quién era ese hombre? Alejandro, reconociendo al fotógrafo como el investigador privado que había visto antes, sintió que el pánico se apoderaba de él. Su doble vida estaba a punto de colisionar de la manera más catastrófica posible. Alejandro, María, tengo que irme. Ahora. Lo siento, pero prometo explicártelo todo pronto. Antes de que María pudiera reaccionar, Alejandro se levantó y salió corriendo, dejándola confundida y herida en la banca del parque. Mientras corría por las calles del centro histórico, Alejandro sabía que su elaborado engaño estaba a punto de desenmarañarse. Las fotos del investigador seguramente revelarían su verdadera identidad, y con ello, pondrían en peligro no solo su experimento social, sino también su relación con María y posiblemente el futuro de su empresa. El capítulo concluye con Alejandro llegando jadeante a su punto de encuentro habitual con Carlos, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que estaba en una encrucijada, y que las decisiones que tomara en las próximas horas determinarían el curso del resto de su vida. Mientras tanto, en el parque, María permanecía sentada, mirando en la dirección por la que Roberto había desaparecido. Su corazón latía con una mezcla de preocupación y confusión. ¿Quién era realmente este hombre del que se había enamorado? ¿Y qué secretos ocultaba que lo habían hecho huir de esa manera? La noche caía sobre la Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de revelaciones y cambios que sacudirían los cimientos de las vidas de todos los involucrados. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que determinaría el destino de Alejandro, María, y todos aquellos atrapados en la red de mentiras y verdades a medias que se había tejido. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo presintiera la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. En la lujosa sala de juntas de Empresas Montero, ubicada en el piso 50 de un rascacielos en Reforma, Alejandro Montero se encontraba sentado a la cabeza de una larga mesa de caoba.
rodeado por los miembros de su junta directiva. El contraste entre su apariencia actual, impecablemente vestido con un traje hecho a medida, y su alter ego Roberto no podía ser más marcado. La tensión en la sala era palpable. Los ejecutivos intercambiaban miradas inquietas, mientras Alejandro hojeaba distraídamente unos informes financieros. Finalmente, uno de los socios más antiguos rompió el silencio. «Socio, Alejandro, ¿estás bien? Lleva semanas actuando diferente. La empresa necesita tu liderazgo, tu visión». Alejandro levantó la mirada de los documentos, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y algo más, ¿culpa? ¿Arrepentimiento? Alejandro, estoy perfectamente. Solo estoy reevaluando nuestras prioridades como empresa. ¿No creen que deberíamos enfocarnos más en el impacto social de nuestras acciones? Los ejecutivos se miraron entre sí, confundidos por esta repentina preocupación social de su hasta ahora implacable CEO. Otro socio, por supuesto, la responsabilidad social es importante, pero Alejandro, las acciones han caído un 5% desde que comenzaste con este retiro espiritual. Los inversionistas están nerviosos. Alejandro se puso de pie abruptamente, caminando hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde esa altura, las calles donde había pasado las últimas semanas como Roberto parecían diminutas y reales. Alejandro, ¿y si les dijera que he descubierto algo más valioso que el dinero? Algo que podría cambiar no solo nuestra empresa, sino la forma en que hacemos negocios en todo México. Los murmullos de confusión y preocupación llenaron la sala. Carlos, sentado en un rincón, observaba a su jefe con una mezcla de admiración y temor. Sabía que Alejandro estaba caminando por una línea muy delgada. Mientras tanto, en las calles del centro histórico, María llegaba a su puesto de flores. Su rostro reflejaba la noche de insomnio que había pasado, preocupada por la repentina huida de Roberto el día anterior. Con movimientos mecánicos, comenzó a arreglar sus flores, pero su mente estaba lejos, repasando cada detalle de su última conversación. Una cliente habitual, una anciana que compraba flores cada semana para la tumba de su esposo, notó la distracción de María. «Anciana, mijita, ¿estás bien? Te veo preocupada». María intentó sonreír, pero sus ojos la traicionaron. «María, estoy bien, doña Carmen. Solo, pensando en un amigo que parece estar en problemas». La anciana asintió comprensivamente, tomando las manos de María entre las suyas. «Doña Carmen, ay, mi niña. El corazón es complicado, ¿verdad? Pero recuerda, a veces las personas que más nos importan son las que más nos pueden lastimar. Ten cuidado». María asintió, agradeciendo silenciosamente la sabiduría de la anciana. Mientras la veía alejarse con su ramo de claveles, no pudo evitar pensar en Roberto y en los secretos que parecía guardar. De vuelta en la sala de juntas, la reunión había tomado un giro inesperado. Alejandro, inspirado por sus experiencias como Roberto, estaba proponiendo una serie de iniciativas sociales que dejaron boquiabiertos a los ejecutivos. «Alejandro, quiero que destinemos el 30% de nuestras ganancias a programas de ayuda para personas sin hogar. Además, propongo crear una división de microcréditos para pequeños empresarios en zonas marginadas». Los ejecutivos estaban atónitos. Este no era el Alejandro Montero que conocían, el implacable hombre de negocios que solo se preocupaba por los números y las ganancias. «Ejecutivo, Alejandro, entiendo tu entusiasmo, pero esto es una locura. Los accionistas nos comerán vivos». Alejandro golpeó la mesa con la palma de su mano, sobresaltando a todos. «Alejandro, suficiente. He visto cosas en las últimas semanas que me han abierto los ojos. Hay un mundo allá afuera que necesita nuestra ayuda, y tenemos los recursos para hacer una diferencia real». Carlos, viendo que la situación se estaba saliendo de control, decidió intervenir. «Carlos, señores, ¿por qué no tomamos un receso? Creo que todos necesitamos un momento para procesar estas innovadoras propuestas». Mientras los ejecutivos salían de la sala, murmurando entre sí, Carlos se acercó a Alejandro. «Carlos, señor, ¿qué está haciendo? Esto podría destruir todo lo que hemos construido».
Alejandro miró a su asistente, sus ojos brillando con una determinación que Carlos no había visto en años. Alejandro, no, Carlos. Esto podría ser el comienzo de algo mucho más grande, más importante que simples ganancias financieras. Mientras esta escena se desarrollaba en las alturas de la ciudad, María había decidido buscar respuestas. Dejando su puesto al cuidado de una amiga, se dirigió al callejón donde había visto desaparecer a Roberto la noche anterior. El callejón estaba vacío, salvo por algunos gatos callejeros que husmeaban entre los contenedores de basura. María caminó lentamente, sus ojos escudriñando cada rincón en busca de alguna pista. Fue entonces cuando notó algo fuera de lugar, un trozo de tela fina, demasiado lujosa para estar en un lugar así, enganchado en un clavo oxidado. Con manos temblorosas, María tomó el trozo de tela. Era suave al tacto, claramente parte de una prenda cara. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, conectando puntos que hasta ahora habían permanecido separados. María, murmurando para sí misma: Roberto, ¿quién eres realmente? De vuelta en la oficina de Alejandro, Carlos había decidido que era momento de tomar medidas drásticas. Sacó de su maletín un sobre grueso y lo colocó sobre el escritorio. Carlos, señor, hay algo que necesita ver. Alejandro, intrigado, abrió el sobre. Dentro había docenas de fotografías, él como Roberto hablando con María, cambiándose de ropa en el callejón, entrando y saliendo de su edificio de lujo. Su sangre se heló al darse cuenta de las implicaciones. Alejandro, Carlos, ¿qué has hecho? Carlos, con una mezcla de culpa y determinación en su voz, respondió. Carlos, lo que era necesario para protegerlo, señor. Y para proteger a la empresa. Esto no puede continuar. Alejandro se dejó caer en su silla, el peso de sus acciones y sus consecuencias cayendo sobre él como una avalancha. Alejandro, Dios mío, ¿qué he hecho? María, ella nunca me perdonará cuando se entere. Carlos, viendo la angustia en el rostro de su jefe, suavizó su tono. Carlos, señor, aún estamos a tiempo de controlar la situación. Podemos manejar esto de manera discreta, asegurarnos de que nadie más se entere. Pero Alejandro ya no lo escuchaba. Su mente estaba con María, imaginando el dolor y la traición que sentiría cuando descubriera la verdad. Se puso de pie abruptamente. Alejandro, tengo que verla. Tengo que explicarle todo antes de que sea demasiado tarde. Antes de que Carlos pudiera detenerlo, Alejandro salió corriendo de la oficina. En su prisa, no notó que algunas de las fotografías cayeron al suelo, desparramándose por el pasillo. Mientras Alejandro bajaba a toda velocidad por el ascensor, María había regresado a su puesto de flores, su mente aún dando vueltas con preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando notó algo inusual: un hombre de traje, claramente fuera de lugar en esa parte de la ciudad, la observaba atentamente desde la acera de enfrente. María, sintiendo que algo no estaba bien, comenzó a recoger sus cosas apresuradamente. Justo cuando estaba a punto de irse, el hombre se acercó. Hombre, señorita María Sánchez, ¿verdad? Tengo información sobre su amigo, Roberto, que creo que le interesará. El corazón de María dio un vuelco. ¿Quién era este hombre y cómo sabía sobre Roberto? María, no sé de qué me habla. Por favor, déjeme en paz. Pero el hombre insistió, sacando un sobre de su chaqueta. Hombre, creo que querrá ver esto antes de tomar una decisión. Con manos temblorosas, María tomó el sobre. Al abrirlo, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Dentro había fotos de Roberto transformándose en un hombre elegantemente vestido, entrando a edificios lujosos, sentado en la cabecera de una mesa de juntas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente en su lugar. Todo había sido una mentira, un elaborado engaño. En ese momento, Alejandro llegó corriendo a la esquina, aún vestido con su traje de ejecutivo. Se detuvo en seco al ver a María sosteniendo las fotografías, su rostro una máscara de dolor y traición. Alejandro, María, puedo explicarlo. Pero María ya estaba retrocediendo, sacudiendo la cabeza en negación. María, no te acerques. No quiero oír nada de lo que tengas que decir.
Con estas palabras, María se dio la vuelta y salió corriendo, dejando a Alejandro parado en medio de la acera, rodeado de flores caídas y sueños rotos. El capítulo concluye con Alejandro de rodillas entre las flores dispersas, consciente de que su elaborado engaño había llegado a su fin de la peor manera posible. A su alrededor, la vida en la Ciudad de México continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en esa pequeña esquina del centro histórico. La lluvia comenzó a caer, como si el cielo mismo llorara por los corazones rotos y las verdades reveladas. Alejandro permaneció allí, empapándose, mientras las consecuencias de sus acciones se cernían sobre él como una sombra ineludible. La tensión acumulada durante semanas finalmente estalló en una tormenta emocional que sacudió las vidas de todos los involucrados. El cielo de la Ciudad de México, como un reflejo del caos que se desarrollaba en las calles, se oscureció con nubes amenazantes, presagiando la tempestad que estaba por venir. Alejandro Montero, atormentado por la culpa y el amor, había tomado la decisión de revelar su verdadera identidad a María. La citó en el Parque Chapultepec, un lugar que simbolizaba tanto la grandeza de la ciudad como la simplicidad de la naturaleza, un escenario apropiado para la confesión que estaba a punto de hacer. Mientras esperaba en una banca frente al lago, Alejandro repasaba mentalmente las palabras que diría. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y anticipación recorría su cuerpo. Vestía un traje sencillo pero elegante, muy diferente a los harapos de Roberto, pero tampoco tan ostentoso como sus habituales atuendos de ejecutivo. Quería presentarse ante María como él mismo, sin máscaras ni disfraces. Por su parte, María se dirigía al parque con una mezcla de emociones contradictorias. La revelación de la verdadera identidad de Roberto la había dejado devastada, pero una parte de ella anhelaba escuchar su explicación. Entender por qué el hombre del que se había enamorado había creado una elaborada mentira. Mientras tanto, Lucía, la hermana de María, había estado investigando por su cuenta desde que notó el cambio en el comportamiento de su hermana. Sus sospechas la llevaron a buscar información sobre Alejandro Montero, el enigmático millonario que había estado ausente de la vida pública en las últimas semanas. En la redacción de un periódico local, Lucía convenció a un amigo periodista para que le mostrara un artículo que estaban preparando sobre Alejandro Montero. Lucía, por favor, Juan, necesito ver ese artículo. Es importante. El periodista, reluctante pero incapaz de resistir la insistencia de Lucía, le mostró el borrador. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par al ver la foto de Alejandro Montero. El parecido con Roberto era innegable. Lucía, murmurando no puede ser, es él. Sin perder un segundo, Lucía salió corriendo de la redacción, determinada a llegar al Parque Chapultepec antes de que fuera demasiado tarde. En el parque, Alejandro esperaba nervioso. María llegó, radiante y esperanzada, sin saber la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. María, Roberto, yo, estoy aquí. Alejandro se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Era el momento de la verdad. Alejandro, María, hay algo que debo decirte. Pero antes de que pudiera continuar, María lo interrumpió, sus ojos brillando con emoción contenida. María, yo también tengo algo que decirte. Estos días sin ti, pensando en todo lo que hemos vivido. Roberto, creo que me he enamorado de ti. Estas palabras, que en cualquier otro contexto habrían sido motivo de alegría, cayeron como un peso sobre Alejandro. La culpa que sentía se multiplicó exponencialmente. Alejandro, María, por favor, déjame hablar. Yo no soy quien tú crees. Mi nombre no es Roberto, es. Pero antes de que pudiera revelar su verdadera identidad, fueron interrumpidos por Lucía, que llegó corriendo, jadeante y con el periódico en la mano. Lucía, María, aléjate de él. Es un fraude. La escena se convirtió en un caos. María, confundida, miraba alternativamente a Alejandro y al periódico que Lucía sostenía frente a ella. La verdad salió a la luz de la peor manera posible. María, ¿es esto cierto? Todo ha sido una mentira. Alejandro, desesperado, intentó explicarse. Alejandro, María, por favor, déjame explicarte. Sí, mi nombre es Alejandro Montero. Soy un empresario,
pero todo lo que sentí por ti, todo lo que vivimos juntos, fue real. María retrocedió, el dolor y la traición evidentes en su rostro. María, ¿real? ¿Cómo puede ser real algo construido sobre mentiras? Me enamoré de Roberto, un hombre que creí honesto y valiente. Pero tú eres un extraño. Lucía se interpuso entre su hermana y Alejandro, su postura protectora y desafiante. Lucía, aléjese de mi hermana. Ya ha hecho suficiente daño. ¿Cómo pudo jugar así con sus sentimientos? Alejandro, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor, intentó un último acercamiento. Alejandro, María, sé que lo que hice está mal. Pero tienes que creerme, nunca tuve la intención de lastimarte. Empezó como un experimento social, pero se convirtió en algo más. Me enamoré de ti, de tu bondad, de tu fortaleza. María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sacudió la cabeza. María, ¿un experimento? ¿Eso es lo que fui para ti? ¿Un juego para que un millonario aburrido pudiera sentirse mejor consigo mismo? La tormenta emocional se mezcló con una literal cuando una fuerte lluvia comenzó a caer sobre el Parque Chapultepec. Los tres quedaron empapados en cuestión de segundos, pero nadie se movió. Alejandro, desesperado por hacer entender sus motivos, continuó. Alejandro, no, María, no fue así. Sí, al principio era curiosidad, quería entender cómo vive la gente común. Pero conocerte cambió todo. Me mostraste un mundo que nunca había visto, me enseñaste el valor de la compasión, del trabajo duro, del amor verdadero. Lucía, aún interponiéndose entre ellos, respondió con amargura. Lucía, ¿y cree que eso justifica su engaño? Mi hermana trabaja duro cada día para ganarse la vida honestamente. ¿Tiene idea de cuánto la ha lastimado con este juego? La lluvia arreciaba, mezclándose con las lágrimas en el rostro de María. La joven floristera, siempre fuerte y optimista, parecía ahora pequeña y vulnerable. María, yo te conté todo sobre mí, Roberto. Alejandro, quien seas. Te abrí mi corazón, te mostré mis sueños, mis miedos. ¿Y todo el tiempo estabas riéndote de mí? Alejandro dio un paso adelante, su traje empapado pegándose a su cuerpo. Alejandro, nunca. María, tienes que creerme. Cada momento contigo fue real. Sí, mi identidad era falsa, pero mis sentimientos, mi amor por ti, eso es lo más verdadero que he sentido en mi vida. Pero María ya no escuchaba. El dolor de la traición era demasiado grande. Con un sollozo ahogado, se dio la vuelta y comenzó a correr, alejándose de Alejandro y de las ruinas de lo que creyó era un amor verdadero. Lucía lanzó una última mirada de desprecio a Alejandro antes de correr tras su hermana. Lucía, espero que esté satisfecho, señor Montero. Ha destruido algo hermoso por su egoísmo. Alejandro quedó solo en el parque, la lluvia cayendo implacablemente sobre él. Se dejó caer de rodillas en el barro, el peso de sus acciones finalmente aplastándolo. A lo lejos, podía ver la silueta de María y Lucía desapareciendo entre los árboles, llevándose con ellas la esperanza de redención que había albergado. Mientras tanto, en las oficinas de Empresas Montero, Carlos lidiaba con las consecuencias de las acciones de Alejandro. Los miembros de la junta directiva, alarmados por el comportamiento errático de su CEO y los rumores que comenzaban a circular, convocaron una reunión de emergencia. Miembro de la junta, Carlos, esto es inaceptable. Alejandro ha puesto en riesgo la reputación de la empresa con este experimento social. Tenemos que tomar medidas. Carlos, tratando de mantener la calma, intentó defender a su jefe. Carlos, señores, les aseguro que Alejandro tiene las mejores intenciones. Sus experiencias de las últimas semanas nos darán una nueva perspectiva para... Pero fue interrumpido por otro miembro de la junta, claramente furioso. ¿Otro miembro? ¿Perspectiva? Esto es un desastre de relaciones públicas. Si esto sale a la luz, las acciones se desplomarán. Tenemos que considerar seriamente reemplazar a Alejandro como CEO. Las palabras cayeron como una bomba en la sala de juntas. Carlos sabía que tenía que actuar rápido para salvar no solo la carrera de Alejandro, sino también la empresa que habían construido juntos.
De vuelta en el parque, Alejandro finalmente se puso de pie. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un silencio opresivo. Caminó lentamente hacia la salida del parque, cada paso un recordatorio de lo que había perdido. Al llegar a la calle, se encontró con un mundo que seguía girando, ajeno a su dolor. Taxis pasaban zumbando, la gente corría para resguardarse de la lluvia, la vida continuaba. Pero para Alejandro, todo había cambiado. Sacó su teléfono, dudando por un momento antes de marcar el número de Carlos. Alejandro, Carlos, soy yo. Necesito que prepares una conferencia de prensa para mañana. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento que compartía con su hermana, María lloraba desconsoladamente en los brazos de Lucía. María, ¿cómo pude ser tan tonta, Lucy? Debí haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Lucía acariciaba suavemente el cabello de su hermana, ofreciendo el consuelo silencioso que solo una hermana puede dar. Lucía, no eres tonta, Mari. Eres la persona más bondadosa y de buen corazón que conozco. Él es el tonto por no valorar eso. María se incorporó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. María, pero lo peor es que, a pesar de todo, una parte de mí aún lo ama. ¿Cómo es posible? Lucía suspiró, entendiendo el conflicto interno de su hermana. Lucía, el corazón es complicado, Mari. Pero eres fuerte. Superarás esto, y saldrás más fuerte del otro lado. Mientras las hermanas se consolaban mutuamente, Alejandro llegaba a su penthouse. El lujo que lo rodeaba, que alguna vez le dio satisfacción, ahora le parecía vacío y sin sentido. Se acercó al ventanal, observando la ciudad que se extendía ante él. En algún lugar allá abajo estaba María, la mujer que le había mostrado el verdadero valor de la vida, y a quien había perdido por su propia arrogancia y engaño. Tomó una decisión. No importaba lo que costara, encontraría una manera de hacer las cosas bien. No solo con María, sino con todas las personas a las que había afectado con sus acciones. El capítulo concluye con Alejandro mirando su reflejo en el cristal, apenas reconociendo al hombre que le devolvía la mirada. Alejandro, murmurando para sí mismo, es hora de ser el hombre que María creyó que era. Es hora de hacer las cosas bien. La noche cayó sobre la Ciudad de México, cubriendo con su manto oscuro los corazones rotos y las promesas incumplidas. Pero con la oscuridad también llegaba la posibilidad de un nuevo amanecer, la esperanza de redención y la oportunidad de comenzar de nuevo. Los días siguientes a la revelación en el Parque Chapultepec fueron un torbellino de emociones y consecuencias para todos los involucrados. La Ciudad de México, siempre bulliciosa y llena de vida, parecía ahora un escenario gris y sombrío para Alejandro Montero, quien se enfrentaba a las repercusiones de su elaborado engaño. En la imponente torre de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Empresas Montero, Alejandro se encontraba sentado en su lujoso despacho, la vista panorámica de la ciudad extendida ante él. Pero sus ojos no veían nada más allá de su propio reflejo en el cristal. Las ojeras marcadas y la barba de varios días eran testimonio de las noches de insomnio y la angustia que lo consumía. Carlos, su fiel asistente, entró en la oficina con una pila de periódicos y revistas bajo el brazo. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resignación. Carlos, señor, las noticias no son buenas. Alejandro ni siquiera se giró para mirarlo. Con voz cansada, respondió. Alejandro, déjala sobre el escritorio, Carlos. ¿Qué tan malo es? Carlos comenzó a extender los periódicos y revistas sobre la amplia superficie de caoba. Titulares sensacionalistas saltaban a la vista: CEO millonario juega a ser mendigo, el experimento social que salió mal, Alejandro Montero engaña a mujer humilde. Acciones de Empresas Montero en caída libre tras escándalo de su CEO. Carlos, las acciones han caído un 15% desde que la noticia se hizo pública. La junta directiva está en pánico. Algunos miembros están pidiendo su renuncia. Alejandro finalmente se giró, sus ojos recorriendo los titulares con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Alejandro, me lo merezco, Carlos. Jugué con la vida de las personas, con sus sentimientos. Y ahora estoy pagando el precio.
Carlos, quien había sido testigo de la transformación de su jefe en las últimas semanas, se acercó con cautela. Carlos, señor, si me permite decirlo, creo que aún podemos manejar esto. Podríamos emitir un comunicado, explicar sus motivaciones, hablar sobre las lecciones aprendidas. Pero Alejandro lo interrumpió con un gesto de la mano. Alejandro, no, Carlos. No más mentiras, no más manipulaciones. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Iztapalapa, María luchaba por procesar todo lo ocurrido. Sentada en la pequeña mesa de la cocina, sus manos rodeaban una taza de café ya frío, su mirada perdida en el vacío. Lucía, preocupada por el estado emocional de su hermana, intentaba animarla. Lucía, Mari, tienes que comer algo. No has probado bocado en días. María apenas reaccionó, su voz un susurro apenas audible. María, no tengo hambre, Lucy. No siento nada. Lucía se sentó junto a su hermana, tomando sus manos entre las suyas. Lucía, Mari, ese hombre no merece que te destruyas así. Eres fuerte, siempre lo has sido. Superaremos esto juntas. María finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. María, ¿cómo pude ser tan tonta, Lucy? Creí en él, en cada palabra, en cada gesto. Me enamoré de una mentira. Lucía abrazó a su hermana, ofreciendo el consuelo silencioso que solo el amor fraternal puede proporcionar. Mientras sostenía a María, no pudo evitar sentir una mezcla de rabia hacia Alejandro y preocupación por el futuro. En las calles del centro histórico, donde María solía vender sus flores y donde Roberto había pasado sus días como mendigo, la vida continuaba. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, los turistas tomaban fotos de los edificios coloniales y el aroma a tacos al pastor llenaba el aire. Pero para aquellos que conocían la historia, el lugar tenía ahora un aire de melancolía. Doña Carmen, la anciana que solía comprar flores a María cada semana, se detuvo frente al ahora vacío puesto de flores. Con un suspiro, murmuró para sí misma. Doña Carmen, ay, mi niña María. El amor puede ser tan cruel a veces. De vuelta en las oficinas de Empresas Montero, Alejandro había tomado una decisión. Llamó a Carlos a su despacho. Alejandro, Carlos, convoca una rueda de prensa para mañana. Es hora de que enfrente a los medios y al público. Carlos, sorprendido por la repentina decisión, intentó disuadirlo. Carlos, señor, ¿está seguro? Quizás deberíamos esperar a que las aguas se calmen un poco. Preparar una estrategia. Alejandro negó con la cabeza, su determinación evidente en cada palabra. Alejandro, no más estrategias, no más manipulaciones. Voy a decir la verdad, toda la verdad. Y luego renunciaré como CEO de Empresas Montero. La declaración cayó como una bomba en la oficina. Carlos, atónito, apenas pudo balbucear una respuesta. Carlos, pero señor, la empresa, su legado. Alejandro se puso de pie, caminando hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante él, un recordatorio constante de la vida que había descubierto en sus calles. Alejandro, mi legado, Carlos, será hacer las cosas bien. Usaré mi fortuna para crear una fundación, para ayudar realmente a las personas que conocí en las calles. Y tal vez, solo tal vez, pueda ganarme el perdón de María. Mientras Alejandro contemplaba su futuro, María había tomado sus propias decisiones. Con el apoyo de Lucía, decidió que era hora de un cambio. María, Lucy, no puedo seguir así. Cada rincón de esta ciudad me recuerda a él, a la mentira que viví. Lucía, sosteniendo la mano de su hermana, asintió comprensivamente. Lucía, ¿qué quieres hacer, Mari? María tomó una respiración profunda antes de responder. María, quiero irnos de aquí. Comenzar de nuevo en otro lugar. Tal vez en Oaxaca, con la tía Rosario. Lucía, sorprendida pero entendiendo la necesidad de su hermana de escapar de los recuerdos dolorosos, asintió. Lucía, si eso es lo que necesitas, lo haremos. Juntas, como siempre. Las hermanas se abrazaron,
lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero con la determinación de enfrentar juntas lo que el futuro les deparara. La mañana siguiente amaneció con una ciudad en expectativa. La noticia de la rueda de prensa de Alejandro Montero se había extendido como fuego, y los medios de comunicación se habían congregado frente al edificio de Empresas Montero desde temprano. Alejandro, vestido con un traje sencillo pero elegante, se preparaba en su oficina. Carlos, a su lado, repasaba los puntos principales que habían acordado abordar. Carlos, recuerde, señor, sea sincero pero cuidadoso con sus palabras. La prensa puede ser implacable. Alejandro asintió, su mente ya en el discurso que estaba a punto de dar. Antes de salir de la oficina, se detuvo frente a un pequeño espejo, observando su reflejo. Alejandro, es hora de ser el hombre que debí ser desde el principio. En el pequeño apartamento de Iztapalapa, María y Lucía empacaban sus pertenencias. La televisión encendida en el fondo anunciaba la próxima aparición de Alejandro Montero. María, al escuchar su nombre, se detuvo por un momento, su mano temblando ligeramente mientras sostenía una foto de sus padres. Lucía, ¿quieres que la apague? María negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. María, no, necesito escuchar lo que tiene que decir. En el salón de conferencias de Empresas Montero, Alejandro se paró frente a un mar de micrófonos y cámaras. El silencio que cayó sobre la sala era casi palpable. Con una respiración profunda, comenzó. Alejandro, buenos días. Estoy aquí para hablar sobre mis acciones de las últimas semanas, acciones que han herido a muchas personas y han puesto en duda la integridad de esta empresa. Mientras Alejandro hablaba, su voz transmitida por televisiones en toda la ciudad, María escuchaba atentamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Alejandro, en la TV, lo que comenzó como un experimento social se convirtió en algo más profundo. Conocí a personas extraordinarias, personas que me enseñaron el verdadero valor de la vida, del amor, de la compasión. Y en el proceso, me enamoré. Me enamoré de una mujer maravillosa a quien herí profundamente con mi engaño. María ahogó un sollozo, Lucía a su lado, abrazándola con fuerza. Alejandro continuó, su voz cargada de emoción. Alejandro, no estoy aquí para justificar mis acciones, sino para asumir la responsabilidad por ellas. Es por eso que hoy anuncio mi renuncia como CEO de Empresas Montero. Además, donaré la mitad de mi fortuna personal para crear una fundación dedicada a ayudar a las personas sin hogar y a pequeños empresarios de nuestra ciudad. La sala de prensa estalló en un caos de preguntas y flashes de cámaras. Carlos, observando desde un costado, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación por su jefe y amigo. En el apartamento, María apagó la televisión, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Lucía, ¿estás bien, Mari? María sintió lentamente, secándose las lágrimas. María, lo estaré, Lucy. Es hora de seguir adelante. Mientras las hermanas terminaban de empacar, preparándose para su viaje a Oaxaca y un nuevo comienzo, Alejandro salía de la rueda de prensa. Exhausto pero con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. El capítulo concluye con Alejandro de pie en la azotea del edificio de Empresas Montero, observando la ciudad que había redescubierto. En su mano sostenía la última flor que María le había regalado, ahora seca pero aún hermosa. Alejandro, murmurando para sí mismo, te encontraré, María. Y pasaré el resto de mi vida tratando de ganarme tu perdón y tu amor. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, dos almas separadas por el engaño pero unidas por un amor inesperado, se preparaban para enfrentar un futuro incierto. Cada uno a su manera, pero con la esperanza de que, tal vez, algún día, sus caminos volvieran a cruzarse. 6 meses habían transcurrido desde aquel fatídico día en el Parque Chapultepec. La Ciudad de México, siempre en constante movimiento, había sido testigo de cambios significativos en las vidas de Alejandro y María, dos almas que el destino había unido y separado de la manera más inesperada. En una modesta oficina ubicada en el corazón del centro histórico, Alejandro Montero se encontraba sumergido en papeles y planes. Las paredes,
Antes desnudas, ahora estaban cubiertas de mapas de la ciudad y gráficos que detallaban proyectos de ayuda social. El otrora poderoso CEO había cumplido su promesa, renunció a su posición en Empresas Montero y dedicó su tiempo y recursos a la recién creada Fundación Nuevo Amanecer. Carlos, quien había decidido seguir a Alejandro en esta nueva aventura, entró en la oficina con una pila de documentos. Carlos, Alejandro, tengo buenas noticias. El proyecto de microcréditos para vendedores ambulantes ha sido un éxito. Hemos ayudado a más de 500 familias en los últimos 3 meses. Alejandro levantó la vista de su escritorio, una sonrisa genuina iluminando su rostro cansado pero satisfecho. Alejandro, eso es maravilloso, Carlos. ¿Cómo va el programa de viviendas temporales para personas sin hogar? Carlos consultó sus notas antes de responder. Carlos, vamos por buen camino. Hemos habilitado 2 edificios abandonados y los hemos convertido en refugios. Pueden albergar a unas 200 personas en total. Alejandro asintió, complacido con el progreso, pero su mirada se perdió por un momento en la ventana, hacia las calles bulliciosas del centro. Alejandro, es un buen comienzo, pero aún queda mucho por hacer. Cada día que paso aquí, recuerdo lo mucho que aprendí cuando vivía en estas calles como Roberto. Carlos, notando la melancolía en la voz de su amigo, se acercó y puso una mano en su hombro. Carlos, has hecho mucho bien, Alejandro. La ciudad está cambiando gracias a ti. Alejandro sonrió débilmente, agradecido por el apoyo de Carlos, pero ambos sabían que había una herida que aún no sanaba, María. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en un colorido mercado de Oaxaca, María se encontraba arreglando un puesto de flores. Los últimos meses en la tierra de sus ancestros habían traído una paz relativa a su corazón herido. El aroma de las flores se mezclaba con el de las especias y el chocolate, creando una sinfonía de olores que le recordaban que la vida, a pesar de todo, seguía siendo hermosa. Lucía, quien había conseguido trabajo en un hospital local, se acercó al puesto de su hermana durante su descanso. Lucía, Mari, ¿cómo va el día? Veo que las dalias están preciosas hoy. María sonrió a su hermana, agradecida por su presencia constante. María, ha sido un buen día, Lucy. Doña Esperanza me enseñó a hacer estos nuevos arreglos. Dice que son perfectos para las fiestas de quinceañeras. Las hermanas compartieron una risa, pero Lucía notó un destello de tristeza en los ojos de María. Lucía, ¿has pensado en lo que te dije? Sobre volver a la Ciudad de México por unos días. Podrías visitar a tus antiguos clientes, ver cómo ha cambiado todo. María se tensó visiblemente ante la mención de su antigua ciudad. María, no sé, Lucy. Hay tantos recuerdos allí. No estoy segura de estar lista. Lucía tomó las manos de su hermana entre las suyas. Lucía, Mari, sé que aún duele, pero no puedes huir para siempre. Además, ¿has visto las noticias? La fundación de Alejandro está haciendo cosas increíbles. Tal vez valga la pena ver cómo han cambiado las cosas. María no respondió, pero su mirada se perdió en la distancia, su mente viajando de vuelta a las calles del centro histórico donde había conocido a Roberto. De vuelta en la Ciudad de México, Alejandro se preparaba para la inauguración de un nuevo centro comunitario en Iztapalapa, el barrio donde María solía vivir. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, no podía evitar pensar en ella. Alejandro, murmurando para sí mismo: María, ¿dónde estarás ahora? ¿Pensarás en mí como yo pienso en ti? El evento de inauguración fue un éxito. Decenas de familias locales se reunieron para celebrar la apertura del centro que ofrecería clases gratuitas, atención médica básica y un comedor comunitario. Alejandro, parado en el pequeño podio improvisado, se dirigió a la multitud. Alejandro, este centro es para ustedes, para la comunidad. Hace unos meses, caminé por estas calles como uno más, y ustedes me mostraron el verdadero significado de la generosidad y la resiliencia. Hoy, solo estoy devolviendo un poco de lo mucho que me han enseñado. Entre aplausos y lágrimas de gratitud, una anciana se acercó a Alejandro. Con sorpresa, reconoció a Doña Carmen, la cliente habitual de María. Doña Carmen, joven Alejandro,
lo que está haciendo es maravilloso. Pero dígame, ¿ha sabido algo de nuestra María? El corazón de Alejandro dio un vuelco al escuchar el nombre de María. Alejandro, no, doña Carmen. No he sabido nada de ella desde aquel día. ¿Usted sabe algo? La anciana negó con la cabeza, una mirada de tristeza en sus ojos. Doña Carmen, solo sé que se fue de la ciudad. Ay, cómo extraño sus flores y su sonrisa. Ustedes dos tenían algo especial, ¿sabe? A pesar de todo. Las palabras de doña Carmen resonaron en Alejandro durante días. Decidido a hacer un último intento por encontrar a María, le pidió a Carlos que contratara a un investigador privado. Mientras tanto, en Oaxaca, María finalmente había tomado una decisión. Una mañana, mientras desayunaba con Lucía, anunció: María, Lucy, creo que tienes razón. Es hora de volver a la Ciudad de México, aunque sea por unos días. Necesito cerrar ese capítulo de mi vida para poder seguir adelante. Lucía abrazó a su hermana, orgullosa de su valentía. Lucía, estoy tan orgullosa de ti, Mari. ¿Quieres que vaya contigo? María negó con la cabeza, una pequeña sonrisa en sus labios. María, no, esto es algo que necesito hacer sola. Pero gracias, Lucy. Por todo. Una semana después, María se encontraba de vuelta en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Cada esquina, cada edificio, traía consigo una avalancha de recuerdos. Se detuvo frente al lugar donde solía tener su puesto de flores, sorprendida al ver un pequeño kiosco con el logo de la Fundación Nuevo Amanecer. Una joven vendedora la saludó con una sonrisa. Vendedora, buenos días, señorita. ¿Le gustaría comprar algunas flores? Todo lo recaudado va directamente a programas de ayuda para la comunidad. María, conmovida, compró un pequeño ramo de claveles. Mientras caminaba por las calles, notó varios cambios, nuevos refugios para personas sin hogar, pequeños negocios que exhibían carteles de financiado por Fundación Nuevo Amanecer, centros comunitarios bulliendo de actividad. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron al Parque Chapultepec, al lugar exacto donde su corazón se había roto meses atrás. Se sentó en la misma banca, el ramo de claveles en su regazo. María, murmurando para sí misma a Alejandro. Roberto, quien quiera que seas realmente. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que engañarme? En ese momento, como si el destino hubiera escuchado sus palabras, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Alejandro, ¿María? ¿Eres tú? María levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. Allí, a unos metros de distancia, estaba Alejandro. Ya no vestía el traje elegante de ejecutivo, sino ropa sencilla y cómoda. Sus ojos, los mismos que la habían cautivado meses atrás, la miraban con una mezcla de sorpresa, esperanza y temor. María, con voz temblorosa: Alejandro, yo no esperaba verte aquí. Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo, respetando su espacio. Alejandro, María, no sabes cuánto he soñado con este momento. Hay tanto que quiero decirte, tanto que explicarte. María se puso de pie, sus emociones en conflicto. María, ¿explicar qué, Alejandro? ¿Cómo jugaste con mis sentimientos? ¿Cómo me hiciste creer en una mentira? Alejandro bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Alejandro, tienes razón en estar enojada. Lo que hice fue imperdonable. Pero María, tienes que creerme cuando te digo que cada momento que pasé contigo, cada palabra, cada sentimiento, fue real. Me enamoré de ti, de tu bondad, de tu fuerza. Y ese amor cambió todo. María lo miró, buscando en sus ojos la verdad. María, ¿y ahora qué, Alejandro? ¿Qué esperas de mí? Alejandro tomó una respiración profunda antes de responder. Alejandro, no espero nada, María. No tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero que sepas que estos meses sin ti han sido un tormento. He intentado enmendar mis errores, hacer algo bueno con mi vida y mis recursos. Y cada día, cada proyecto, cada persona que ayudamos, todo me recuerda a ti, a la lección de humildad y amor que me enseñaste.
María sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Miró el ramo de claveles en sus manos, luego a Alejandro, y finalmente a la ciudad que se extendía a su alrededor, una ciudad que había cambiado gracias a las acciones de este hombre. María, Alejandro, no sé si pueda perdonarte. No sé si algún día podré confiar en ti completamente. Pero quiero intentarlo. Quiero conocer al verdadero Alejandro, sin mentiras, sin disfraces. Una sonrisa esperanzada iluminó el rostro de Alejandro. Alejandro, es todo lo que pido, María. Una oportunidad para mostrarte quién soy realmente, para ganarme tu confianza día a día. María asintió lentamente, extendiendo su mano para ofrecer los claveles a Alejandro. María, entonces, Alejandro Montero, ¿qué tal si empezamos de nuevo? Hola, soy María Sánchez, vendedora de flores. Alejandro tomó los claveles, su mano rozando suavemente la de María. Alejandro, encantado de conocerte, María. Soy Alejandro Montero, ex CEO y actual director de una fundación de ayuda social. ¿Te gustaría tomar un café y contarme sobre ti? Mientras María y Alejandro caminaban juntos por el parque, la Ciudad de México parecía brillar con una luz nueva. El futuro era incierto, el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en meses, ambos sentían que estaban exactamente donde debían estar. El capítulo concluye con la pareja perdiéndose entre los árboles del Parque Chapultepec, el ramo de claveles como símbolo de un nuevo comienzo, de una historia de amor que, contra todo pronóstico, había encontrado una segunda oportunidad en la ciudad que nunca duerme. Los meses siguientes al reencuentro en el Parque Chapultepec fueron un periodo de redescubrimiento y sanación para Alejandro y María. La Ciudad de México, con sus calles bulliciosas y su cielo a menudo nublado por la contaminación, se convirtió en el escenario de su lenta pero constante reconciliación. Una tarde de domingo, Alejandro y María caminaban por las calles empedradas del barrio de Coyoacán. El aroma a café recién molido y pan dulce llenaba el aire, mezclándose con el sonido de los músicos callejeros que tocaban en la plaza central. María, vestida con un sencillo vestido floreado, se detuvo frente a un puesto de artesanías, admirando un collar de jade. Alejandro, ¿te gusta? Se vería hermoso en ti. María sonrió, pero negó con la cabeza. María, es precioso, pero demasiado caro. Además, prefiero las cosas sencillas, ya lo sabes. Alejandro asintió, recordando cómo esa simplicidad y honestidad de María lo habían cautivado desde el principio. Mientras continuaban su paseo, Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre el camino que habían recorrido. Alejandro, ¿sabes, María? Cada vez que caminamos así por la ciudad, no puedo evitar pensar en aquellos días cuando era Roberto. Cómo veía el mundo de manera tan diferente, como tú me enseñaste a ver la belleza en las cosas más simples. María lo miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. María, a veces aún me cuesta reconciliar al Roberto que conocí con el Alejandro que eres ahora. Pero luego veo todo lo que has hecho con la fundación, cómo has cambiado la vida de tanta gente, y pienso que tal vez, solo tal vez, esa experiencia te transformó en el hombre que siempre estuviste destinado a ser. Alejandro tomó la mano de María, apretándola suavemente. Alejandro, tú me transformaste, María. Tu bondad, tu fortaleza, tu capacidad de ver lo mejor en las personas incluso cuando no lo merecen. Cada día me esfuerzo por ser el hombre que tuviste en mí. Mientras caminaban, se encontraron con uno de los proyectos más recientes de la Fundación Nuevo Amanecer, un pequeño café administrado por jóvenes que anteriormente vivían en las calles. El local estaba lleno de vida, con clientes disfrutando de bebidas y pasteles mientras los jóvenes trabajaban con entusiasmo. María y Alejandro entraron, siendo recibidos calurosamente por los empleados que reconocieron a Alejandro de inmediato. Empleado, don Alejandro. Qué gusto verlo por aquí. ¿Quiere probar nuestro nuevo pastel de elote? La receta es de la abuela de Juanito. Alejandro sonrió, saludando a cada uno de los jóvenes por su nombre. Alejandro, por supuesto, Carlos. Y por favor, tráenos también 2 cafés de olla. Mientras esperaban su orden, María observaba a Alejandro interactuar con los jóvenes.
Notó cómo sus ojos brillaban al escuchar sus historias de progreso, cómo su risa era genuina y cálida. María, es increíble ver cómo has impactado sus vidas, Alejandro. Estos chicos te adoran. Alejandro se sonrojó ligeramente, algo que María encontró adorable en un hombre que alguna vez había sido un poderoso CEO. Alejandro, solo les di una oportunidad, María. Ellos han hecho todo el trabajo duro. Sabes, cada vez que vengo aquí, recuerdo esos días en la calle, como me sentía invisible para la mayoría de la gente. Juré que si alguna vez tenía la oportunidad, haría todo lo posible para que nadie más se sintiera así. María extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de Alejandro. María, y lo has logrado. Has convertido una experiencia que comenzó como un engaño en algo hermoso y significativo. Mientras disfrutaban de su café y pastel, la conversación fluyó naturalmente hacia los planes futuros de la fundación. Alejandro habló con pasión sobre un nuevo proyecto para crear una red de huertos urbanos en zonas marginadas de la ciudad. Alejandro, imagínalo, María. Podríamos proporcionar alimentos frescos a comunidades enteras, crear empleos y enseñar habilidades valiosas. Y estaba pensando, tal vez podrías ayudarnos con la parte de jardinería y flores. Tu experiencia sería invaluable. María se quedó pensativa por un momento. La idea de trabajar junto a Alejandro, de ser parte de algo más grande que ella misma, era tentadora. Pero aún quedaban heridas por sanar. María, es una idea maravillosa, Alejandro. Pero, ¿estás seguro de que quieres que me involucre tanto en tu vida? Aún estamos reconstruyendo nuestra relación, y no quiero complicar las cosas. Alejandro apretó suavemente la mano de María, su mirada intensa y sincera. Alejandro, María, te quiero en cada aspecto de mi vida. Sé que aún estamos sanando, que la confianza se reconstruye día a día. Pero no puedo imaginar un futuro donde tú no seas parte fundamental de todo lo que hago. Las palabras de Alejandro tocaron profundamente a María. Sintió como las últimas barreras que había erigido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. María, Alejandro, yo necesito tiempo para pensarlo. Es una decisión importante. Alejandro asintió, respetando su necesidad de espacio. Alejandro, por supuesto, tómate el tiempo que necesites. No hay prisa. Salieron del café y continuaron su paseo por Coyoacán. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Se detuvieron frente a la casa azul de Frida Kahlo, admirando la fachada icónica. María, sabes, siempre admiré a Frida. Su fuerza, su pasión, su capacidad de crear belleza a partir del dolor. Me pregunto qué pensaría ella de nuestra historia. Alejandro sonrió, mirando la casa y luego a María. Alejandro, probablemente diría que el amor verdadero, como el arte verdadero, nace de la honestidad y la vulnerabilidad. Que a veces tenemos que rompernos para reconstruirnos más fuertes. María se giró hacia Alejandro, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. María, Alejandro, estos meses contigo, viendo al hombre en que te has convertido, el bien que estás haciendo. Me he enamorado de ti otra vez. Del verdadero tú. Alejandro sintió que su corazón se detenía por un momento. Con suavidad, tomó el rostro de María entre sus manos. Alejandro, María, mi amor por ti nunca se fue. Ha crecido, se ha profundizado. Eres la razón por la que me levanto cada mañana con el deseo de ser mejor, de hacer más. Lentamente, sus rostros se acercaron. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas y segundas oportunidades. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. María, sí. Alejandro la miró, confundido. Alejandro, sí. María sonrió, radiante. María, sí, quiero ser parte de la fundación. Quiero trabajar contigo, crear algo hermoso juntos. Quiero ser tu compañera en todo, Alejandro. Alejandro la abrazó con fuerza, levantándola y girando con ella en medio de la calle. Los transeúntes los miraban con sonrisas indulgentes, testigos inconscientes de un momento de puro amor y alegría. Esa noche,
mientras caminaban de regreso al apartamento de María, hicieron planes para el futuro. Hablaron de huertos llenos de flores y vegetales, de programas de capacitación para jóvenes, de cómo podrían combinar sus habilidades y pasiones para hacer una diferencia real en la ciudad que amaban. Al llegar a la puerta del edificio de María, Alejandro la tomó de las manos. Alejandro, María, sé que hemos recorrido un largo camino, y que aún nos queda mucho por delante. Pero quiero que sepas que cada día a tu lado es un regalo. Prometo nunca más ocultarte nada, ser siempre honesto contigo, y amarte con todo mi ser. María, con lágrimas de felicidad en los ojos, se puso de puntillas para besar a Alejandro una vez más. María, y yo prometo estar siempre a tu lado, Alejandro. En los buenos momentos y en los difíciles. Construiremos nuestro futuro juntos, paso a paso, día a día. Se despidieron con la promesa de verse al día siguiente para comenzar a trabajar en sus nuevos proyectos juntos. Mientras Alejandro se alejaba, María lo observó desde su ventana, su corazón lleno de amor y esperanza. El capítulo concluye con Alejandro caminando por las calles nocturnas de la Ciudad de México, una sonrisa imborrable en su rostro. La ciudad, con sus luces y sonidos, parecía celebrar con él. En su mente, ya podía ver el futuro que construiría con María, un futuro lleno de amor, propósito y la promesa de hacer del mundo un lugar mejor, un día a la vez. Un año había pasado desde aquel día en Coyoacán, cuando María y Alejandro decidieron unir sus vidas no solo en el amor, sino también en su misión de transformar la Ciudad de México. La mañana despuntaba sobre la megalópolis, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, mientras la pareja compartía un desayuno tranquilo en la terraza de su nuevo hogar. Un modesto pero acogedor apartamento en la colonia Roma. María, con el cabello recogido en una trenza suelta y vestida con ropa cómoda lista para un día de trabajo, untaba mermelada casera en una rebanada de pan integral. Alejandro, por su parte, revisaba unos documentos mientras sorbía su café de olla. María, ¿listo para el gran día, amor? No puedo creer que finalmente vayamos a inaugurar el centro comunitario. Alejandro levantó la vista de sus papeles, una sonrisa iluminando su rostro. Alejandro, más que listo. Aún me cuesta creer todo lo que hemos logrado en este año. Y todo gracias a ti, mi amor. María se sonrojó ligeramente, aún no del todo acostumbrada a los elogios de Alejandro. María, ha sido un esfuerzo conjunto, Ale. Tú, yo, el equipo de la fundación, la comunidad. Todos hemos puesto nuestro granito de arena. Terminaron su desayuno entre risas y planes para el día. Mientras recogían la mesa, Alejandro no pudo evitar abrazar a María por detrás, besando suavemente su cuello. Alejandro, ¿te he dicho hoy cuánto te amo? María se giró en sus brazos, devolviéndole el beso. María, creo que no desde hace 5 minutos. Estás perdiendo tu toque, Montero. Riendo, salieron del apartamento y se dirigieron hacia Iztapalapa, donde el nuevo centro comunitario Esperanza Floreciente estaba a punto de abrir sus puertas. El proyecto, una combinación de huerto urbano, escuela de oficios y comedor social, era el más ambicioso de la Fundación Nuevo Amanecer hasta la fecha. Al llegar, fueron recibidos por una multitud entusiasta. Vecinos, voluntarios y beneficiarios del programa se habían reunido para celebrar la inauguración. Carlos, ahora director ejecutivo de la fundación, se acercó a la pareja con una sonrisa de oreja a oreja. Carlos, llegaron justo a tiempo. Todo está listo. Van a quedar impresionados con el trabajo final. Alejandro y María recorrieron las instalaciones, maravillados por la transformación. Lo que una vez fue un terreno baldío y lleno de escombros, ahora era un oasis de verdor y actividad. El huerto urbano, diseñado y supervisado por María, ocupaba gran parte del espacio exterior. Hileras de lechugas, tomates, chiles y hierbas aromáticas crecían vigorosas bajo el sol de la mañana. En el interior del edificio principal, las aulas estaban equipadas con herramientas y materiales para diversos oficios, carpintería, costura, panadería y más. El comedor social, con sus mesas de madera pulida y sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, prometía ser un lugar de encuentro y comunidad.
mientras se preparaban para la ceremonia de inauguración, María notó que Alejandro parecía nervioso, algo inusual en él. María, ¿estás bien, amor? Te noto un poco inquieto. Alejandro intentó sonreír despreocupadamente, pero María lo conocía demasiado bien. Alejandro, estoy bien, es solo la emoción del momento, supongo. Antes de que María pudiera indagar más, fueron llamados al podio para dar inicio a la ceremonia. La plaza frente al centro estaba llena de gente, desde autoridades locales hasta los vecinos que habían visto crecer el proyecto día a día. Alejandro tomó el micrófono, su voz resonando clara y fuerte. Alejandro, buenos días a todos. Hoy es un día muy especial para la Fundación Nuevo Amanecer, para esta comunidad y, personalmente, para mí. Hace poco más de un año, me paré en estas mismas calles vestido de harapos, pretendiendo ser alguien que no era. Fue un error nacido de la arrogancia y la ignorancia. Pero de ese error, de esa experiencia, nació algo hermoso. Hizo una pausa, buscando la mirada de María entre la multitud. Ella le sonrió, dándole fuerzas para continuar. Alejandro, aprendí el verdadero valor de la comunidad, de la bondad desinteresada, del amor que no juzga. Y todo eso lo aprendí gracias a una persona extraordinaria. María, ¿podrías unirte a mí aquí arriba, por favor? Sorprendida, María subió al podio. Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos. Alejandro, este centro, este proyecto, no habría sido posible sin María. Ella no solo me enseñó sobre flores y plantas, sino sobre la belleza que puede florecer incluso en los lugares más inesperados. María, tú hiciste florecer lo mejor de mí. Con estas palabras, Alejandro se arrodilló frente a María, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Un murmullo de emoción recorrió la multitud. Alejandro, María Sánchez, mi compañera, mi inspiración, mi amor. ¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo? Prometo pasar cada día de mi vida tratando de ser el hombre que tú ves en mí, cultivando nuestro amor como hemos cultivado este huerto, con paciencia, dedicación y mucho, mucho cariño. María, con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro y luego a la multitud expectante. Vio los rostros de las personas cuyas vidas habían cambiado gracias a su trabajo conjunto. Vio el centro comunitario, símbolo de transformación y esperanza. Y finalmente, vio en los ojos de Alejandro todo el amor y la promesa de un futuro juntos. María, sí, Alejandro. Sí, me casaré contigo. La multitud estalló en aplausos y vítores mientras Alejandro colocaba el anillo en el dedo de María y se fundían en un beso lleno de amor y promesas. Cuando finalmente se separaron, ambos con sonrisas radiantes, María tomó el micrófono. María, bueno, parece que tenemos dos razones para celebrar hoy. Pero no olvidemos por qué estamos realmente aquí. Este centro es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, cuando nos atrevemos a soñar y a actuar para hacer esos sueños realidad. Alejandro asintió, retomando el hilo de la ceremonia. Alejandro, María tiene razón. Este centro es de ustedes, para ustedes. Que sea un lugar de aprendizaje, de crecimiento, de comunidad. Que las semillas que plantemos aquí, tanto literal como figurativamente, crezcan y se multipliquen, transformando no solo este barrio, sino toda nuestra hermosa ciudad. Con estas palabras, Alejandro y María cortaron juntos el listón inaugural, declarando oficialmente abierto el Centro Comunitario Esperanza Floreciente. La multitud se dispersó para recorrer las instalaciones, maravillándose con cada detalle. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Alejandro y María se apartaron un momento, buscando un rincón tranquilo en el huerto. María, no puedo creer que hayas planeado todo esto. ¿Cuánto tiempo llevabas guardando el secreto? Alejandro la abrazó, respirando el aroma a flores y hierbas que los rodeaba. Alejandro, semanas. Quería que fuera perfecto. Quería que este lugar, que simboliza nuestro trabajo juntos, nuestra visión compartida, fuera también el escenario de este nuevo comienzo para nosotros. María acarició el rostro de Alejandro, sus ojos brillantes de emoción. María, es perfecto. Tú eres perfecto. ¿Quién hubiera pensado que aquel día,
cuando le di una flor a un supuesto mendigo, estaba plantando la semilla de todo esto. Alejandro rió suavemente, recordando aquel primer encuentro. Alejandro, la vida tiene formas misteriosas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Yo necesitaba aprender humildad, compasión, el valor del trabajo honesto. Y tú, mi amor, eras la maestra perfecta. Se besaron una vez más, el sol de la mañana bañándolos en una luz dorada, como bendiciendo su unión y su compromiso no solo entre ellos, sino con la comunidad que los rodeaba. El resto del día transcurrió en una vorágine de actividades. Talleres demostrativos, recorridos por el huerto, una comida comunitaria en el nuevo comedor. Alejandro y María se movían entre la gente, escuchando historias, compartiendo planes, tejiendo los lazos que fortalecerían aún más este proyecto. Al caer la tarde, cuando los últimos invitados se retiraban y el equipo de la fundación comenzaba la limpieza, Alejandro y María se encontraron una vez más en el huerto. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Alejandro, ¿en qué piensas, amor? María, con la mirada perdida en el horizonte, sonrió suavemente. María, en lo mucho que ha cambiado nuestras vidas en tan poco tiempo. En lo agradecida que estoy por cada momento, incluso los difíciles. Porque nos han traído hasta aquí. Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en el hombro de María. Alejandro, y esto es solo el comienzo. Imagina todo lo que podemos lograr juntos, todo el bien que podemos hacer. María se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos. María, lo imagino. Y no puedo esperar para vivirlo contigo, día a día. Te amo, Alejandro Montero. Alejandro, y yo te amo a ti, futura señora Montero. Riendo, se tomaron de las manos y caminaron hacia la salida del centro. La noche caía sobre la Ciudad de México, pero para Alejandro y María, era el amanecer de una nueva vida juntos. Una vida dedicada al amor, al servicio y a la transformación de la ciudad que los había unido de la manera más inesperada. Mientras se alejaban, las luces del centro comunitario Esperanza Floreciente brillaban en la oscuridad, un faro de esperanza en el corazón de Iztapalapa. Y así, con cada paso que daban juntos, Alejandro y María escribían un nuevo capítulo en su historia de amor, una historia que había comenzado con un engaño pero que florecía ahora en la más pura verdad.